buenos días, amada hermana. Hoy doy gracias a Dios por este día más que nos permite compartir su palabra. Y hoy quiero hablarte de una oración que se encuentra en el capítulo 1 de Colosenses. Esta carta se identifica como carta de la prisión, ya que fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado en Roma. Fue dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas y estaba dirigida a una iglesia que se estaba debilitando con vanas filosofías del mundo, por lo cual su mensaje enfatiza la supremacía de Cristo en cada área de la vida, es decir, que Jesús es suficiente para satisfacer cada necesidad de nuestras vidas. El título de nuestro estudio de hoy es Orar unas por otras. Y en esta oración que encontramos en el capítulo 1 de Colosenses, vamos a poder identificar qué es lo que podemos pedir unas por otras, como ministerio, como grupo de mujeres. Acompáñame a orar para que Dios hable a nuestro corazón a través de este mensaje. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Padre bendito, tú que eres misericordioso y bueno, Señor, que tienes planes hermosos para cada una de nosotras, que nos has salvado por precio de sangre, que nos has llevado al reino de tu Hijo amado. Hoy te pedimos que a través de este mensaje edifiques nuestro corazón, cambies nuestra mente y nos exhortes, Señor, a seguir orando unas por otras para que este grupo de mujeres siga creciendo en ti y podamos ser dignas de ser llamadas tus hijas, Señor. Te pedimos, Señor, te rogamos porque este grupo de mujeres se enamore cada día más de ti, porque nos deleitemos en tu palabra, porque amemos el escuchar tu voz, Señor. Gracias por cada mujer que hoy ha dispuesto este tiempo para escuchar este mensaje. Bendice su vida, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice cada obra de sus manos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues para iniciar nuestro estudio, te pido que me acompañes a hacer la lectura del capítulo 1 de Colosenses, del versículo 3 al 14. Recuerda que Colosenses es una carta que está en el Nuevo Testamento. Después del libro de Filipenses, puedes encontrar Colosenses. Te doy unos segunditos para que lo busques y juntas hagamos esta lectura de Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 14. Y dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados. Bueno, como pudiste notar en estos versículos, hay un ejemplo de oración que debemos de hacer a nuestro Padre Celestial. Hoy esta oración yo te exhorto y te invito a que sea una oración constante en nuestra vida por el grupo de mujeres, entendiendo que sin Cristo en nuestra vida no seríamos capaces ni somos capaces de agradar a Dios, sino a través de su Hijo Jesucristo en nosotras. El punto central en este mensaje es rogar que Dios nos conceda sabiduría espiritual. ¿Cuántas de nosotros no necesitamos de esa sabiduría que viene de lo alto? Y hoy, a través de esta oración que hizo el apóstol Pablo por esta iglesia de Colosas, quiero compartírtela para que juntas, en este propósito constante, estemos orando unas por las otras. En el versículo 3, Pablo resalta la importancia de la oración y agrega el calificativo siempre, para mostrarnos la frecuencia con la que debemos orar a Dios. Y hace una expresión interesante cuando dice, orar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con esta expresión nos asegura que Jesús era uno con Él en su naturaleza, es decir, nos invita a reconocer la deidad de Cristo en nuestra vida. No solo Cristo fue un hombre que vino aquí a la tierra como profeta para hablar de la palabra de Dios, sino era Dios mismo hablando a nuestro corazón, dándonos ejemplo. Luego, en el verso 4, nos muestra dos características inconfundibles de las que creemos en Cristo. Nos habla de la fe y el amor, pero no cualquier fe, sino una fe que salva. Acompáñame a leer en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Te pido que dejes una marca ahí en Colosenses porque vamos a regresar para estar leyendo estos versículos. Vamos más adelante al libro de Santiago, repito, capítulo 2, versículo 14, 17 y del 20 al 22. Y dice así: Hermanas mías, ¿de qué aprovechará si alguna dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17. Asimismo la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículos 20 al 22. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, que esta clase de fe que nos salva es la que actúa en nosotros, no solo por decir que creemos, sino por medio de las obras que hacemos. Es un ejercicio no solo intelectual de conocer la Biblia y hablar de ella, sino en un compromiso activo de obedecer a Dios. Y el amor hacia todos los santos, en este caso hacia todas las santas, hacia todas nosotras. En conclusión, la fe que salva es la que se demuestra a través del amor a los hermanos en la fe. ¿Y qué amor más grande que orar unas por otras? Hoy este mensaje va dirigido para nosotras, porque así como Pablo supo de esa fe y de ese amor que había en la iglesia de Colosas, estoy segura que Dios sabe de la fe y el amor que hay en este grupo de mujeres. En los versículos
5 al 8, sigue hablando de estas características de ese grupo. Yo anhelo que el grupo de mujeres de nuestra iglesia sea como lo dicen estos versículos. Dice, el cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio. Nosotros ya hemos oído la palabra verdadera. Dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotras. Yo anhelo que esta palabra, que cada estudio que tú escuches, que cada estudio al que tú te conectes, haga que siga creciendo en nosotras esta palabra y que llevemos fruto. Y dice aquí en el versículo 6 de Colosenses 1, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Desde el día que tú recibiste a Cristo, hermana, empezaste una aventura, una carrera, empezaste una lucha por ser cada día mejor para Cristo. Y en el versículo 7 nos dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Aquí podríamos poner como ejemplo a cada mujer que hoy ha preparado, que hoy se esfuerza y se prepara por compartir la palabra. Se convierte en un siervo amado de Cristo, en un fiel ministro de su palabra para compartir a otros. Nosotras hemos sido compartidas de esta manera, con cada hermana que hoy prepara un estudio para compartirlo con nosotros. Y también dice ahí, en el versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Yo anhelo que este grupo tenga ese amor en el Espíritu Santo de Dios. Y pues bien, ahora a partir del versículo 9, Pablo empieza a hacer esta oración por esa iglesia de Colosas. Y hoy yo te digo y te exhorto a que esta oración, que viene a partir del versículo 9 al 14, sea nuestra oración constante por el grupo de mujeres. Vamos a desglosar esta oración y veamos cuál debe ser nuestras peticiones para alcanzar la sabiduría espiritual. Acompáñame nuevamente a leer los versículos del 9 al 14. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En estos versos, amada hermana, primero hay 4 peticiones importantes que Pablo hace por la iglesia. La primera dice, llenarnos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. En este sentido, la palabra conocimiento se refiere a un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios, que ya nos fue revelada en su palabra. Hoy debemos rogar porque el Señor nos llene de ese conocimiento de su voluntad. Vamos a ver cómo lo expresa Pablo también, pero ahora en la carta primera de Timoteo 2:4. Acompáñame un poco más adelante de Colosenses, recuerda dejar una marca ahí porque vamos a estar regresando. Ahora en la primera carta de Timoteo,
capítulo 2, versículo 4. Y dice, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres hablando como humanidad, incluyendo hombres, mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué hermoso anhelar esta parte, saber que la voluntad de Dios es que todas nosotras seamos salvas y que vengamos al conocimiento de su verdad. Y luego Pablo agrega en los versículos de Colosenses que estábamos hablando, cuando dice en el versículo 9, dice, llenas del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, entendiendo que la sabiduría, amada hermana, es la capacidad que tenemos de acumular y organizar los principios bíblicos, es decir, cuánto los hemos memorizado, cuántos los hemos interiorizado en nuestro ser, cuánto hemos organizado en nuestra mente esos principios bíblicos que vamos aprendiendo. Y la inteligencia, que se refiere a la aplicación de estos principios en nuestra vida diaria. ¿De qué nos serviría solo tener esa sabiduría, acumular y acumular conocimiento, si no lo aplicamos a nuestra vida diaria? Por eso aquí Pablo hablaba de que llenas del conocimiento de la voluntad, con sabiduría, pero también con inteligencia espiritual, es decir, conocer la voluntad, pero también aplicarla. La segunda petición que hace Pablo es andar como es digno del Señor, agradando en todo a Dios. Esta petición, amada hermana, requiere que cada una de nosotras como creyentes viva de una manera consecuente con lo que hoy creemos. Acompáñame a ver este versículo que refuerza esta idea. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vamos ahora un libro atrás de donde estamos en Colosenses. Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué hermoso es saber esta parte, que sin importar, aquí era Pablo el que le estaba hablando también a esta iglesia, ¿no? Sin importar a lo mejor que esté el líder o el pastor o la persona que hoy dirige estos estudios de mujeres, que esté ahí, ya sea que esté presente o que esté ausente, que pueda oír de nosotros que estamos unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio, que estamos andando como es digno del Señor, agradando en todo a Dios. También en la carta a los Efesios nos refuerza esta idea. En el capítulo 4, versículos 1 al 4. Acompáñame un libro atrás de Filipenses, Efesios 4, del 1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, Pablo rogaba porque anduvieran como era digno del Señor y le agradaran en todo. Hoy debemos estar orando porque este grupo andemos de esa manera digna. Dice aquí, con humildad, con mansedumbre, con amor, con paciencia, soportándonos unos a otros, solícitos en guardar la unidad. Esa es una manera digna de andar, que agrada al Señor. Una tercera petición que hizo Pablo
en este libro de Colosenses fue que llevaran fruto en toda buena obra. Regresamos nuevamente al libro de Colosenses, capítulo 1, y en el versículo 10, en la segunda parte del versículo 10 dice, llevando fruto en toda buena obra. El llevar fruto debe ser un producto natural de una vida justa. En la Biblia se identifica el fruto con actos tales como llevar a alguien a los pies de Cristo, alabar a Dios, dar ofrendas, demostrar actitudes santas, como lo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Nuevamente unos libros atrás. ¿Cómo sabemos que estamos llevando ese fruto en toda buena obra? Pues cuando nuestros actos del día a día están llenos, como lo dice el versículo 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, contra tales cosas no te limites. Sigue practicando el amor, la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la fe. Pablo rogaba porque la iglesia estuviera llena de estas virtudes. Hoy debemos rogar porque nuestro grupo de mujeres virtuosas esté llena de todas estas cualidades. Y la cuarta petición que hace Pablo en Colosenses, en el versículo 10, al final nuevamente del versículo 10, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios incluye ciertas evidencias. Hoy anhelamos que este grupo de mujeres virtuosas manifiesten estas evidencias. La primera es un amor más profundo por la palabra. Acompáñame a leer Salmo 119, 97. Recuerda que Salmos es un libro del Antiguo Testamento, más o menos como por la mitad de la Biblia. Salmo 119, versículo 97. Dice aquí el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué hermoso sería ver a cada mujer de este grupo amando de esa manera profunda la palabra y poder decir, cuánto amo yo tu palabra, Señor. Todo el día en ella medito, en ella pienso, en ella me recreo. Otra evidencia de que hay un crecimiento en el conocimiento de Dios es una obediencia cada vez más perfecta. Acompáñame ahora a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Casi al final de nuestra Biblia, después de las cartas de Pedro, está primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Y dice, es primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. Y la evidencia es una obediencia cada vez más perfecta. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hoy debemos de esforzarnos por tener esa obediencia cada vez más perfecta a Dios, de guardar sus mandamientos. Otra evidencia es un fundamento doctrinal sólido, es decir, que tengamos la plena convicción en esa doctrina sana
que es la palabra de Dios. Y ahora sí, acompáñame ahí mismo a Primera de Juan, pero ahora vamos a leer los versículos del 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En estos versículos nos demuestra que debemos de tener ese fundamento sólido, es decir, conocer a Dios tal como es Él. Y dice aquí que les escribe a los hijos, a los padres, a los jóvenes, para que sepamos que ya hemos sido perdonados, pero también que sepamos que hemos vencido al maligno a través del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Otra evidencia de que estamos creciendo de manera espiritual o en el conocimiento de Dios es una fe de alcance cada vez mayor. Ahora acompáñame al libro o a la carta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Unas hojas atrás de donde estábamos, Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, una fe de alcance cada vez mayor. Aquí dice que nuestra fe va creciendo. Hoy tenemos que tener más fe que ayer, más fe que el mes pasado, más fe que el año pasado, porque seguimos conociendo a Dios y el oír de su palabra nos hace crecer en fe. Una última evidencia que podemos tener que estamos creciendo es un amor más grande hacia los demás. Ahora acompáñame al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Regresamos un poquito de donde estamos. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pues como podemos ver, también en esta carta de Pablo hay esta oración, porque el amor abunde más y más. Estas 4 peticiones, amada hermana, que Pablo hace y que hoy podemos replicar para hacerlas en nuestro grupo de mujeres, las repito, es llenarnos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, andar como es digno del Señor y agradar en todo a Dios, llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Estas 4 peticiones nos darán como resultado lo que viene a partir del versículo 11 de nuestra lectura clave, que fue Colosenses capítulo 1. Regresamos nuevamente a Colosenses. Vamos a volver a leer ahora los versículos del 11 al 14 para ver cuáles son los resultados de estas peticiones en nuestra vida. Dice el versículo 11: fortalecidas con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptas para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El primer resultado de estas peticiones de oración será que seremos fortalecidas con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Estos términos de paciencia y longanimidad están relacionados entre sí y se refieren a la actitud que debemos tener ante las pruebas. La paciencia es soportar circunstancias difíciles y la longanimidad se aplica más a soportar a personas difíciles. Acompáñame a ver cómo Dios nos fortalece a través de su poder en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 16 al 20. Recuerda, unos libros atrás de Colosenses está antes Filipenses y antes Efesios. Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 20. Y dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidas con poder en el hombre interior y por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigadas y cimentadas en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotras. De esta manera somos fortalecidas en Dios, amada hermana, para tener esa paciencia y esa longanimidad en nuestra vida. A través de su Espíritu Santo, poder comprender ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, y ese amor es el que nos fortalece. Otro resultado de estas peticiones de oración es que lleguemos a ser aptas para Dios. Regresamos nuevamente a nuestra lectura clave en Colosenses. Ahora en el versículo 12 dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta expresión aptos significa hacer suficiente, investir de poder o dar autoridad, y esto solo puede ser a través de Cristo. De lo contrario, lo único que nosotros podríamos recibir es la ira de Dios. Vamos a ver cómo se expresa esto nuevamente en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Regresamos unas páginas en nuestra Biblia. Efesios 1, versículos del 3 al 6. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, la única manera que podemos ser aptas es a través de Cristo en nuestra vida. Y Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Otro resultado de esas peticiones que Pablo hacía por la iglesia de Colosas es ser librados. Vamos a ver de qué. El ser librados tiene la connotación de traer cerca, de rescatar de las tinieblas, de rescatarnos del engaño. Acompáñame ahora a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Ahora vamos un poco más adelante de donde estábamos, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 18, que dice: y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial,
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso que podamos ser librados, como dice aquí, de toda obra mala, y que el Señor nos está guardando, nos está preservando para su reino celestial. Otro resultado de estas oraciones es la redención por la sangre de Cristo. Si regresamos nuevamente al libro de Colosenses, en el versículo 3, capítulo 1, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Y en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención significa librar del pago de un rescate, y el pago fue su sangre. No tomando solo en el sentido de este líquido vital que fue derramado por nosotros, sino en una visión más amplia como el sacrificio total y perfecto que hizo Cristo por nosotras. Acompáñame ahora al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 12 al 14. Vamos ahora más adelante a Hebreos 9, capítulo 12, Hebreos capítulo 9, versículos del 12 al 14. Vamos a ver cómo fue que Dios nos dio esa redención por medio de su sangre. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Te das cuenta cómo Cristo hizo ese sacrificio perfecto por nosotras, pagando con su sangre? Porque era la única forma de que hubiera una redención eterna, una redención para siempre de todas nuestras obras malas, y que pudiéramos ser presentadas sin mancha delante de Dios. Recuerda que estos sacrificios de los machos cabríos, de los toros, se hacían de manera continua, de manera anual, para el perdón de pecados. Pero cuando Cristo vino, hizo el sacrificio una sola vez y para siempre, por nosotras. Y finalmente, hay un quinto resultado de estas peticiones que Pablo hacía, que es que tengamos el perdón de nuestros pecados. Es decir, que nos absuelve o nos concede la remisión de un castigo. Es decir, lo que nosotros merecíamos no lo vamos a recibir, sino que Cristo recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Acompáñame a ver esta verdad en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas es uno de los libros del Antiguo Testamento. Es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Está después del libro de Jonás, sigue el libro de Miqueas, antes de Nahum. Y Miqueas 7:18 dice así. Nos pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Qué hermoso saber que tenemos un Dios misericordioso, que nos perdona nuestra maldad y olvida nuestro pecado, y no retiene para siempre su enojo.
sino que es misericordioso con nosotras. Pues bien, hermana, a través de estos versículos es que yo te invito a que sigamos orando unas por otras, para que Dios nos conceda esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Este principio bíblico de orar unos por otros lo podemos encontrar en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Acompáñame ahí para ir cerrando nuestro estudio. Santiago está después del libro de Hebreos. Santiago 5, 16. Y dice: confesaos vuestras ofensas unas a otras, y orad unas por otras, para que seáis sanadas. La oración eficaz de la justa puede mucho. Te leí este versículo en término femenino para que lo apliquemos hoy a nuestro grupo de mujeres. Este versículo nos da un principio que podemos aplicar hoy, que es confesar vuestras ofensas unas a otras y orad unas por otras, para que seamos sanadas. La oración que cada una de nosotras podamos hacer va a tener grandes resultados. Como conclusión hoy de nuestro estudio, podemos decir que cuando somos honestas con nuestras debilidades de forma mutua, es decir, que podemos confiar en decirle nuestra debilidad a una hermana en Cristo que sabemos que es madura, podemos ayudarnos a llevar las cargas unas de las otras en una lucha espiritual. Y las oraciones constantes, apasionadas, enérgicas que nosotras podamos hacer van a lograr muchas cosas en nuestra vida. Por eso hoy, hermana, yo te pido y te ruego que no dejemos de orar por nuestro grupo de mujeres virtuosas y que le pidamos a Dios, como Pablo rogó por esta iglesia de Colosas, que nos llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que nos ayude a andar como es digno del Señor y agradarle en todo, que nos permita llevar fruto en toda buena obra y que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por nuestra iglesia y por este grupo de mujeres que estamos formando. Gracias por la vida de cada mujer que hoy se compromete a seguir orando por este grupo de hermanas, porque sabemos que todas tenemos necesidad de oración. Acompáñame a terminar nuestro estudio con una oración. Padre de misericordias, hoy te damos gracias por tu bondad manifestada a nosotros y rogamos porque sigas haciendo de este grupo un grupo de oración, un grupo de fe, un grupo de ayuda mutua, Señor, en el que cada mujer pueda externar sus necesidades y sepa que hay alguien que va a estar orando por ella, que hay alguien que va a estar clamando a ti por esa necesidad que hoy ella tiene en su vida. Te ruego, Señor, porque pongas en nosotros el compromiso de orar siempre, de orar de manera continua las unas por las otras, sabiendo, Señor, que podemos llevar las cargas y luchar de manera espiritual, con unidad, juntas, Señor, en tu espíritu, en una misma fe, en una misma esperanza, que es tu Hijo Jesucristo, sabiendo, Señor, que Él ya nos perdonó, ya hizo el sacrificio perfecto por nosotras, nos ha hecho aptas para entrar en tu reino, Señor, nos ha librado de las tinieblas, nos ha salvado del castigo eterno que merecíamos. Y eso, Señor, que sea nuestra fortaleza para seguir teniendo paciencia en las pruebas y ser de longanimidad
con aquellos que son difíciles de tratar, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, y te rogamos, Señor, que hagas tu preciosa voluntad en este grupo de mujeres. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amada hermana, pues deseo que tengas una hermosa semana en Cristo, que el Señor te siga fortaleciendo y que no te pierdas cada uno de los estudios que hoy Dios está hablando al corazón de nosotras. Bendiciones y hasta pronto.